Año 2050. El mejor equipo de fútbol de la FIFA se prepara para tener su primer encuentro contra el mejor equipo de fútbol de robots. Sí, lo escuchaste bien, de robots. Y es que la FIRA lleva más de 20 años organizando campeonatos de robots que juegan fútbol y esperan para el 2050 tener un equipo de robots que pueda jugar de manera profesional contra el mejor equipo de fútbol del planeta. Si te interesa saber si un equipo de robots es capaz de ganarle al mejor equipo de fútbol del planeta, no te pierdas el siguiente video. Hola amigos, soy Fabio de Dynamo Electronics. En 1997 empezaron las primeras competiciones de fútbol robótico y estas se hicieron con el objetivo de incentivar y promover el desarrollo de la robótica. Y te puedes estar preguntando, ¿por qué fútbol? Bueno, el fútbol es el deporte probablemente más conocido en todo el planeta. Además que casi todas las personas conocen más o menos cuáles son sus reglas y en general el objetivo que se busca, que es marcar goles. Así que era fácil poder involucrar a diferentes equipos de todo el mundo en una competición. Y así se fueron creando reglamentos para que los robots pudieran jugar fútbol y se crearon diferentes categorías donde diferentes tipos de robots pueden participar. Y si comparamos el fútbol profesional con el fútbol de robots, vamos a encontrar 4 diferencias fundamentales. La primera, el tamaño del campo. Sí, el tamaño del campo en fútbol robots es muy pequeño comparado con el fútbol profesional, que tiene un tamaño de campo muy grande. La segunda es la cantidad de jugadores. En fútbol profesional tenemos 11 jugadores. En fútbol robot, de acuerdo a la categoría donde estés jugando, puedes tener 4 o 6 jugadores. Incluso pueden haber menos. La tercera que tenemos es el tipo de categoría. Y el tipo de categoría va a depender del tipo de plataforma que se use. Estas plataformas se van a clasificar de acuerdo a su tipo de locomoción. Las primeras que tenemos son locomoción tipo omnidireccional. Estas se basan en ruedas y se pueden mover en cualquier dirección. La segunda que tenemos son humanoides pequeños. Estos humanoides miden apenas unos centímetros, no alcanzan a tener 1 metro de altura. Y en esta categoría están unos robots muy famosos para este tipo de aplicaciones que se llaman los robots Now. Estos robots se han vuelto prácticamente representativos en este tipo de eventos. Y tenemos otra categoría donde son robots ya más grandes. Estos robots pueden tener una altura aproximada de 1,30 m. Esa es más o menos la altura aproximada. Es decir, ya cada día se están acercando mucho más a la altura de un ser humano promedio. Y adicionalmente a estas 3 categorías hay robots simulados, etc. Pero digamos que las 3 categorías que podríamos ver más similares al fútbol humano o las que están desarrollando la robótica en cuanto al software y al hardware que van a llegar a lo que podría ser una competencia contra humanos, son estas 3 categorías que acabamos de nombrar. Y la cuarta gran diferencia es el tiempo que dura un partido de fútbol robótico es inferior al tiempo que dura un partido de fútbol profesional. ¿Y por qué son estas diferencias? Vamos a verlo. Primero que debes saber es cómo funciona este fútbol de robots. Entonces, tenemos en la parte superior una cámara. Esta cámara le va a enviar señales a una computadora y esta computadora las va a procesar. Una vez procese estas señales, las va a enviar a las diferentes plataformas robóticas para que cada plataforma robótica, de acuerdo a su posición, genere los movimientos adecuados. ¿Y cómo estamos en Latinoamérica con esto? Bueno, varios países latinoamericanos han estado participando en los diferentes años en este tipo de competiciones
y han hecho papeles muy buenos, entre ellos selecciones como de México, Chile, Colombia, entre otras, han tenido muy buenos lugares en las diferentes categorías que han participado. Y debemos tener en cuenta que Latinoamérica tiene unos ingresos per cápita inferiores a la mayoría de países desarrollados. ¿Y por qué lo decimos? Porque esos robots no son robots económicos. Los primeros robots de categoría movimiento omnidireccional, vamos empezando por unos $1,000 o $2,000 cada uno de esos robots. Es decir, tienes que tener el robot más la infraestructura, es decir, cámaras, comunicación inalámbrica, desarrollar el software para esto, etc. Es decir, es un montón de tiempo y es una inversión bastante importante. Ahora bien, si pasamos ya al tema de humanoides, los humanoides los vamos a encontrar en un rango de los $2,000 a los $5,000. Incluso si hablamos de robots tan avanzados como Now, en Latinoamérica lo podemos encontrar por alrededor de los $10,000. Es decir, casi el costo de un carro. Ahora bien, si vamos a robots todavía más avanzados, como los que están en categoría de tamaños altos, es decir, de 1,30 m hacia arriba, ya vemos que esos robots que tienen un mundo de grados de libertad, entre unos 20 a 27 grados de libertad, tienen costos aproximados de unos $40,000. Entonces, eso hace que nuestros países tengan limitantes a la hora de ir a participar con otros equipos que son de países desarrollados donde tienen mucho más acceso a esta tecnología. Y no solo el acceso, al desarrollar ellos esta tecnología, pues es más económica. En Latinoamérica tenemos que importar esta tecnología para poderla usar, y al importarla tenemos que incurrir en gastos de transporte, nacionalización, IVAs o todas las reglamentaciones que tengan los diferentes países latinoamericanos al entrar mercancía. ¿Eso qué quiere decir? Que los costos cada vez van a ser más altos. Adicionalmente, repuestos como baterías que normalmente tienen una vida útil que no va a superar el año o los 2 años, y estamos exagerando un poco cuando decimos 2 años, pues van a hacer que sea más difícil que se manejen repuestos, etcétera, o que un estudiante tenga tiempo en una universidad para estar programando una plataforma de estas. Entonces, teniendo en cuenta las desventajas en que estamos en Latinoamérica para poder trabajar con estas plataformas, hemos hecho un trabajo fenomenal. Y a todas las personas y universidades que participan en este tipo de eventos, mil felicidades. Nosotros como Dynamo Electronics, que somos proveedores en Colombia de la mayoría de universidades y a personas que les gusta este tema de robots y sus partes, somos conscientes del gran esfuerzo que hacen normalmente por poder adquirir y por poner equipos para poder ir a competiciones. Sabemos que es un esfuerzo tanto económico como del tiempo de cada persona, etcétera. Así que mil felicitaciones. Esos desarrollos que están haciendo hoy son el futuro de Latinoamérica. Así que sigan adelante. Miremos este partido de fútbol de robots. Como ven, estas plataformas son las plataformas omnidireccionales. Y por supuesto, el tamaño de estas plataformas es pequeño. Por ende, no podemos tener un campo igual de grande a uno de fútbol profesional, porque el tamaño de los jugadores, en este caso las plataformas robóticas, también es mucho más pequeño. Por ende, se reduce, no en una proporción, pero se reduce bastante para poder tener un juego. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta el ángulo de visión de las cámaras que se ponen en la parte superior para poder cubrir estos campos. Recuerden, cuando empezaron estas reglas y empezamos a tener los primeros juegos de fútbol robótico, la tecnología no estaba tan desarrollada como hoy. Por ende, controlar muchas plataformas al mismo tiempo era algo bastante complicado. Aún hoy en día es complicado. Eso nos lleva también al número reducido de jugadores. Si tuviéramos 11 jugadores, por supuesto el tamaño del campo también debería ser más grande para que los jugadores quepan y no estén colisionando todo el tiempo entre ellos. Pero al ser difícil empezar a controlar 11 jugadores, hubo que reducir el número de jugadores y por ende el tamaño del campo. Entonces ahí empiezan las explicaciones: por qué el tamaño del campo es más pequeño, por qué tenemos
jugadores o un número de jugadores más pequeño. Adicionalmente, también se puede explicar de una forma muy sencilla el tema del tiempo, y es que las baterías de los robots no duran tanto como la de energía del ser humano. Por ende, el tiempo tiene que ser inferior para que los robots alcancen a tener todo un partido sin interrupciones. Bueno, y la otra, que son en consideración al tipo de ligas o al tipo de categorías que se tienen en fútbol robótico, entenderás que las primeras en desarrollarse fueron las plataformas que veíamos en el video. ¿Por qué? Porque la locomoción basada en ruedas, desde el punto de vista de robótico, es muy fácil comparada con la locomoción en dos piernas. La configuración en dos piernas en realidad es muy difícil y ha tardado muchos años tener códigos lo suficientemente robustos para que los robots puedan caminar de manera natural. Por ende, los primeros robots que se desarrollaron en fútbol robótico fueron las plataformas con ruedas, y estas son las que tienen en ese momento los juegos más rápidos, es decir, no paran. Mientras que cuando tenemos fútbol de robots bípedos o robots humanoides, miren lo que pasa. Como pueden ver, el tema es un poco lento. Y si vamos a robots más grandes, es decir, a la categoría de robots más altos, miren cómo es la situación. Y como pueden ver, en esa categoría, las personas, ya sean referidos o desarrolladores, tienen que estar al lado de los robots, porque esos robots todavía son muy sensibles en cuanto a que no tienen una coordinación del equilibrio al 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que en algún momento con un mal movimiento o un mal movimiento de su adversario pueden caer, y estos robots son robots muy costosos y con un golpe en realidad pueden llegar a dañarse. Por ende, hay que estar muy pendientes de ellos y hay que cuidarlos. Por eso los referees están pendientes todo el tiempo de levantar a los robots o sacarlos si es el caso. Si quieres aprender un poco más, abajo te dejamos un link en la descripción donde aprenderás cómo funcionan estas plataformas robóticas. Y los videos que hemos visto, amigos, son videos del 2019, es decir, son videos bastante actualizados. Es decir, esta es la realidad actual del fútbol de robots. Así que pueden empezar a sacar ustedes sus propias conclusiones de si creen que de aquí al 2050 tendremos un equipo de robots que sean capaz de ganarle al mejor equipo de seres humanos. ¿Cuál es su opinión? La mía se las doy al final. Y continuando, vamos a ver, ya los robots han empezado a jugar partidos con seres humanos, pero entenderán que no son los robots bípedos o los robots humanoides, porque el tema de velocidad haría que el partido no tenga nada de emoción. Así que para ponerle un poco de emoción y algo de igualdad, se hace con plataformas omnidireccionales. Miremos este video. Darse cuenta, los robots empiezan a hacer un papel muy bueno. Por supuesto, estamos muy lejos todavía de poder tener siquiera un partido de 3 jugadores, 5 jugadores en tamaño reducido, donde los robots en realidad sean capaces de ganarle a los seres humanos. Pero es que el camino que se ha recorrido es muy largo y en realidad en muy poco tiempo. Se han recorrido ya casi unos 20 años y faltan unos 30, es decir, apenas vamos a llegar a mitad de camino, y en mitad de camino se han hecho cosas espectaculares. Y esto es que en realidad, como lo dicen la mayoría de científicos y lo sentimos así todos los ingenieros, nosotros estamos parados en hombros de gigantes. ¿Eso qué quiere decir? Que
gracias al desarrollo de todos los científicos e investigadores, ingenieros que han pasado a través de la historia, nosotros hemos podido empezar a hacer desarrollos a una velocidad increíble. Los últimos desarrollos que se han tenido en inteligencia artificial, aprendizaje profundo, visión artificial, entre otros, es espectacular, sin contar todo el desarrollo que se ha tenido en hardware. El hardware ha avanzado de manera espectacular y ustedes lo pueden recordar simplemente con el hecho de los celulares que podíamos pensar o tener en el 97 o el 2000 a los que tenemos hoy, en realidad no tienen comparación. Y eso, amigos, ha pasado con los robots que se tenían en esa época en realidad con hoy no tienen comparación. Y si los comparamos con robots de desarrollo empresarial, es decir, compañías que se han dedicado a desarrollar robots con línea de tiempo, que tienen muchos años desarrollando robots, lo que hemos visto es asombroso. Uno de los casos más importantes en el mundo es el caso de los robots de Honda. Miremos, por ejemplo, este video de Asimo. Asimo es el resultado de décadas de investigación y esas décadas han llegado a un robot espectacular. Miremoslo. Los movimientos que tiene el robot de Honda sencillamente son espectaculares, son ya muy parecidos a los seres humanos. El modo de caminar, incluso el poder patear una pelota, ya es algo espectacular y es muy posible que cuando lleguemos al 2050 la evolución de estos robots sea a tal punto que puedan jugar un partido sin ningún problema. Incluso miremos este robot de Boston Dynamics que es espectacular. Creo que todos los ingenieros que trabajamos en robótica desde el primer día que vimos lo que estaba haciendo esta gente, quedamos asombrados. Miremoslo. Como ven, sencillamente espectacular. Atlas probablemente hoy sea de los robots más avanzados del planeta y como pueden ver hace cosas increíbles que puede llevarse al campo de fútbol. Entonces, a nivel de hardware hemos avanzado muchísimo. Entonces, las tecnologías en software y hardware han avanzado a una velocidad increíble y esto solo ha sucedido en un poco más de 20 años. Ahora imagínense qué podría suceder en los próximos 30 años. Amigos, y para finalizar, miremos la comparación de un ser humano cobrando un tiro libre y un robot cobrando un tiro libre. Con esto podremos sacar nuestras propias conclusiones. Como ven, de momento estamos muy lejos de los seres humanos. En realidad los robots están a un camino muy largo todavía de llegar. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Imagínense lo siguiente. Un ser humano, cuando nace, le toma varios meses aprender a caminar, si no son algunos años. Y este se hace con prueba y error. Ahora bien, a la robótica le ha tomado algunas décadas aprender a caminar. Pero en esas décadas se han desarrollado sistemas, algoritmos, hardware, etc. ¿Y eso qué hace? Que los próximos robots que se vayan construyendo ya van a tener eso, es decir, se va a ir avanzando sobre eso. Es como si se tuviera una evolución, pero una evolución muy rápida. Y eso es lo que nos lleva a pensar que en el tiempo que queda es bastante probable que se tenga un equipo que pueda jugar 1-1 fútbol profesional con un equipo de profesionales humanos.
Por lo menos, amigos, esa es mi conclusión. Y en los años que llevo trabajando de robótica, en realidad todavía me asombro de los grandes avances que tenemos hoy. En realidad, ver robots como Atlas es algo asombroso. Y por supuesto, llegar a una batería que pueda aguantar por lo menos medio partido, es decir, 90 minutos para ser sustituida en el medio tiempo, todavía es muy complicado en realidad. No tenemos en ese momento todavía esa tecnología, pero esa tecnología se va a desarrollar no solo por el tema de robots, por los automóviles eléctricos. Se quiere desarrollar esta tecnología también para la aviación y muchas otras cosas, incluida la telefonía. ¿Eso qué quiere decir? Que esta tecnología en baterías sí o sí se va a desarrollar. Y lo mismo pasa con las otras tecnologías que se usan en la robótica, como los actuadores, como las CPUs, como la inteligencia artificial, las cámaras y su procesamiento. Es decir, todo va a ir evolucionando, no solo porque se necesite para robots, sino porque se necesitan en las aplicaciones que hoy diariamente los seres humanos ya usamos. Y esa evolución en esos sistemas se va a ir integrando a los robots. Eso va a hacer que en 30 años en realidad los robots sean muy diferentes a los que hoy conocemos. Eso pasó por lo menos con los robots que conocíamos hace 10 años o 20 años. Los robots que mirabas a inicios del 2000 con los que puedes ver hoy, hay una diferencia enorme. Y la que vamos a ver en lo que viene, créanme que va a ser mucho mayor. Así que de mi lado, la respuesta es sí, vamos a tener ese equipo que pueda ganar. Hasta aquí el video de esta semana. Si te gustó el video, regálanos un me gusta. Y si todavía no te has suscrito a este canal donde vas a tener noticias de tecnología, electrónica y robótica, te invitamos a hacerlo. Y por favor, déjanos tu comentario. ¿Qué opinas? ¿Tendremos un equipo de fútbol de robots que puedan enfrentarse al mejor equipo de fútbol de seres humanos en el 2050? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y ya sabes, si estás en Colombia y buscas partes de robótica, electrónica, las puedes encontrar con nosotros, www.dinamoelectronics.com. Una feliz semana. Chao, chao.